unido jamás será vencido. El pueblo 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 unido jamás será vencido. La Central Sandinista de Trabajadores nace el 26 de julio de 1979. Los antecedentes del nacimiento de la CST están en función de que los trabajadores, los obreros, sobre todo los obreros de la construcción, los obreros metalúrgicos, los obreros industriales, nos organizamos en unas células clandestinas en la época de la dictadura militar de Somoza, que se conocieron como los comités obreros revolucionarios, que fueron el germen de cómo los trabajadores lucharon en la clandestinidad para aportar al derrocamiento de la dictadura militar de Somoza. Entonces la Central Sandinista forma los batallones de reserva para golpear al enemigo. No nace así de la pura bulla, no. Fuimos los primeritos que encabezamos esto de formar los batallones. Triunfa la revolución sandinista el 19 de julio y posteriormente el 26 de julio nace oficialmente la Central Sandinista de Trabajadores. Ya después que la Central Sandinista se organiza con todo ese poco de dirigentes, vinieron a formar ya los secretarios generales. Se comenzó a trabajar en todos los departamentos, a elegir juntas directivas, sindicatos, mataderos, las juntas municipales. Eso no es así, es la UNE que dice que nosotros fundamos eso. Los años 90 fueron muy duros para el movimiento sindical nicaragüense, porque los sindicatos fuertes y numerosos fueron dispersados. Y esto era una forma para que el gobierno y las empresas pudieran enfrentar un sindicato de 20 personas contra un sindicato de 1000, de 500 personas. Entonces era una forma de debilitar a las luchas sindicales. Pero todo esto se ha ido superando y al momento nos hemos adaptado a esa situación. Que a través de las leyes nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones que contrae la empresa con los trabajadores y en suma el cumplimiento de las leyes laborales en el país. En las empresas donde no existe sindicato, no hay quien vele por los trabajadores, no hay quien ayude a los trabajadores, entonces el empleador tiene toda la potestad de hacer y deshacer a su antojo lo que él quiera con los trabajadores, porque no hay nadie que esté al frente de ellos que los pueda defender. En el momento yo tenía miedo de formar ese sindicato porque en ese entonces existía mucha represalia en contra de las personas que trataban de formar un sindicato. Se filtraba mucho la información, tenía que buscar personas fiables, de confianza para poder formar un sindicato. Y a veces si no te encontrabas con personas así de confianza, sucedía de que la información se filtraba, llegaba a oídos de la administración y tomaban la decisión de cancelar el contrato de todas esas personas que estaban tratando de formar un sindicato. Bueno, mi consejo para las personas que quieren sindicalizarse es conocer bien sus derechos para que después formar el sindicato y poder negociar bien con los empresarios y defender bien sus derechos conforme ley. Ya te digo, el sindicalismo es de conciencia. Si vos no tenés conciencia del sindicalismo, mejor no te metas a esto. Porque te van a mover intereses de otro índole, pues, no te van a mover los intereses de los trabajadores. Por eso es que el sindicalismo es de conciencia. No se trata de que yo sea sindicalista porque me llegó la oportunidad. O mañana está otro gobierno y me voy a hacer sindicalista con el otro que está de turno. No, el sindicalista es un hombre que se muere. Aquí en la empresa nosotros, si bien es cierto, somos sindicatos, pero tenemos también una cosa muy fundamental, que son los trabajadores.
que es el entusiasmo y el amor de la organización, porque aquí cuando nosotros hablamos a la lucha, es a la lucha que vamos. En este problema hay varios problemas que le puede ocasionar a la persona. Por ejemplo, en las empresas hay personas que son hipertensas, que padecen de la presión, que padecen del corazón, mujeres embarazadas. Entonces, este tipo de problemas les ocasiona. También hay problemas de la temperatura que les da problemas en la piel, problemas de alergia o otras cosas que les pueden provocar, le pueden dar secuela después con el tiempo estar en un lugar tan caliente. Si yo tengo un trabajador sano, ese trabajador me va a producir y me va a trabajar mejor. Pero si yo tengo una persona allá adentro deshidratada, una persona con un fuerte dolor de oído, una persona con un dolor de muela, una persona sorda por la exposición al ruido, esa persona no me va a trabajar bien. Tiene que ver no solo el sindicato, sino que también los trabajadores utilizando sus equipos de protección y también que la empresa les garantice esos equipos de protección para evitar riesgos, accidentes laborales y enfermedades a largo y a corto plazo. Prohibido meter los dedos en la máquina mientras la máquina esté en marcha. Tenés que detener la máquina, hacer los ajustes y después volver a dar que continúe trabajando la máquina. Eso es algo que nosotros se lo decimos diario y que nunca lo deben de olvidar. Y que a cualquier persona que trabaja en esta empresa se lo pregunta y lo sabe. Ellos hacen ejercicio. ¿Con qué objetivo? Evitar que se nos enferme el personal. Y además que se desestresen. Industrial Comercial San Martín no le gusta el ausentismo de los trabajadores por características de sus enfermedades y toman la alternativa el despido. Aquí el artículo 45 directamente no está usado como un artículo sin causa justa, sino que está siendo usado con trabajadores que se encuentran enfermos, que trabajadores se está usando de una manera discriminatoria a los trabajadores. No puede ser aplicado el artículo 45 cuando hay de por medio una enfermedad que se ha recibido dentro de su trabajo. Las ventajas para las mujeres de pertenecer a un sindicato es que sus derechos no se les violentan. Ellas pueden hacer o realizar trabajos de hombres también, no solamente de mujeres, porque igual podemos realizar un trabajo que es de hombre y el de una mujer, no solamente de un hombre. Ahora hay igualdad de derechos. Anteriormente se decía, eso no lo puedes hacer porque le corresponde a un varón, tú no lo puedes hacer porque eres mujer. Ahora primero es la igualdad de derechos, igual más varones y mujeres. Bueno, para mí es muy importante porque sabemos que la mujer es más vulnerable al maltrato físico y psicológico, ¿verdad? Entonces, para mí es importante tener este puesto en la Secretaría de la Mujer, porque en mí, digo yo, las mujeres tienen fuerza para yo hablar y responder sus necesidades ante un agravio del gerente o del empleador. Es un problema social. Aquí nosotros, hoy, en estos tiempos, no solo a la mujer le tenemos que dar capacitación, sino que también al hombre tenemos que capacitarlo para prevenir la violencia intrafamiliar y terminar con este flagelo que está matando a las mujeres en sus hogares. Dentro de las empresas ellas tienen, ha sido una lucha, ¿verdad?, que hemos emprendido durante años para defender los derechos laborales de la mujer, los derechos y beneficios tanto de ella como el gremio de su familia. Hemos ido superando, ¿verdad?, a través de las capacitaciones, de los talleres que nos ha impartido la Central Sandinista a nivel nacional. Toda mujer embarazada tiene derecho a su pre y postnatal como lo manda la ley nicaragüense, y aparte se le cubre con el 40% que la empresa ahora está pagando. Una de las luchas importantes es el respeto hacia los trabajadores,
porque estos empresarios extranjeros cuando vienen a invertir a Nicaragua, a ellos no les interesa el respeto hacia los trabajadores. Lo que a ellos les interesa es hacer plata, producir plata, porque esas eran las palabras de nuestro gerente que teníamos en ese entonces en la empresa. Él decía que él había venido a Nicaragua a realizar plata, por lo tanto él no le interesaba el bienestar de los trabajadores. Pero esa fue una de las luchas más grandes que nosotros pudimos enfrentar, porque se irrespetaba mucho al trabajador, tanto física como verbalmente. Las ganancias que tienen las empresas de zona franca están arriba del 100%. Entonces creo que también los trabajadores tenemos derecho a ser retribuidos con esas ganancias que los empleadores obtienen, y necesitamos ser remunerados un poco más a través de los incentivos. Nosotros hemos entendido que una empresa, por ejemplo, es como un barco, yo lo repito mucho eso, donde va el capitán con todos sus trabajadores, y si se hunde ese barco, se hunde todo. Como decía mi hermano, es un buen matrimonio, es un matrimonio donde estamos cuidándonos las espaldas el uno del otro. O sea, ellos están velando por mis espaldas y yo estoy velando por las espaldas de ellos, sin que ella me lo venga a exigir a mí o que sin que yo se lo exija a ella. Hemos sabido llevarnos de una manera muy armoniosa, y eso para nosotros ha sido muy valioso, porque al tener ese tipo de relación, la gerencia está interesada en beneficiar a los trabajadores, porque sabemos que existe el mismo interés por parte del sindicato de beneficiar a la empresa. Sin empresa no hay trabajadores, sin trabajadores no hay sindicato. Hay espacios donde nosotros nos reunimos, gobierno, empresarios y trabajadores, a discutir temas muy importantes del país y de la economía, sobre la inversión, sobre el empleo, sobre la producción, sobre la productividad, sobre la formación de los trabajadores. Hemos sido pioneros de construir la ruta del diálogo social y el tripartismo como una alternativa para preservar la paz, para preservar la estabilidad, para crear condiciones para que se genere más inversión, más generación de empleo y, por supuesto, más derechos para los trabajadores. Lógicamente que en zona franca pues se ha implementado comisiones tripartistas existentes a fin de garantizar de una manera en conjunto la resolución de los problemas que se puedan plantear o mejorar las condiciones de los trabajadores en esa zona, coadyuvando parte empleadora, trabajadores y presencia del Ministerio del Trabajo. Entonces aquí se marcha en sana paz, se marcha en armonía, se marcha a través de un consenso que permite ir desarrollando en conjunto para mejorar cualquier tipo de situación que se presente. Existen muchas ventajas de ser sindicalista, muchas ventajas. El Ministerio del Trabajo o nuestro gobierno embiste a los sindicatos de mucho poder, de fuero sindical, para poder enfrentar a los empleadores. O sea, nos ponen a la par del empleador para poder negociar, para poder resolver nuestros problemas, para poder negociar convenios colectivos, para poder negociar cualquier cosa que vaya a beneficiar a los trabajadores y a nosotros mismos. Los logros adquiridos, y es más, no solamente quedarnos con eso, tenemos un convenio colectivo que nos rige para todos los trabajadores. El convenio colectivo no es nada más que las prebendas establecidas en la ley. La ventaja de establecer un sindicato en una zona franca es para aprender a defender nuestros derechos. Porque anteriormente, cuando no había un sindicato, por ejemplo ahí en Gildan, había bastantes violaciones de derechos, más que todo en el trato hacia las personas. La ventaja de ser afiliado a la CST es que es una de las centrales más conocidas y más respetadas en Nicaragua. Entonces nosotros tenemos mucho conocimiento, porque hemos adquirido mucho conocimiento a través de estas centrales. Ellos se encargan de capacitarnos, de enseñarnos, son muy conocedores de todos los movimientos que hay en las diferentes empresas, conocen los problemas de las empresas, se relacionan con los sindicatos de base, no solamente con los dirigentes que tienen cargo dentro de la CST, sino que también se relaciona con las personas que están involucradas dentro del trabajo. Que a través de la Central Saliente de Trabajadores, la fuerza de la clase trabajadora, de la clase obrera, está incidiendo también en los procesos de cambio del país. El apoyo internacional solidario de los trabajadores de otras organizaciones sindicales a nivel mundial nos ayuda
a un desarrollo de las capacidades mejores de nuestra dirigencia sindical, tanto a nivel de ejecutivo como a nivel de base, de federaciones y confederaciones. De esa manera hace a nuestra organización con mayor fortaleza organizativa, con mayor capacidad de conocimiento, nos da la oportunidad de ser más propositivos ante otras organizaciones, ante las instancias gubernamentales y por ende pues ante las instancias internacionales. Bueno, decidí formar parte de este sindicato porque miraba muchas anomalías o muchos problemas que se daban dentro de la empresa, muchos atropellos y violaciones a los derechos de los trabajadores. Las zonas francas son un poquito más exigentes con respecto al personal laboral. Porque recordemos que zona franca es un rubro muy vulnerable. Zona franca, si el empleador aquí uno está molestando, por decir así, molestando y molestando, ellos dicen, alzo mi trabajo y mejor me voy porque aquí muchos me molestan. Entonces tampoco nosotros no queremos esto. Algo que nosotros hemos aprendido es preservar el empleo. Lo principal que tiene que preservar el empleo es el sindicato, porque si no hay empleo, no hay empresa, tampoco no hay sindicato. Porque en ese entonces, cuando no existía sindicato, había muchas violaciones. Podemos mencionar unos ejemplos de que las horas extra, la realización de horas extra eran exigidas, no se pagaba completo el seguro social, no se nos pagaba completo, si hacíamos el exceso de horas extra de lo que ya estaba permitido por la ley, no se nos pagaba. Había mucha represalia en contra de los trabajadores si no se quedaban realizando horas extra. A veces no se nos pagaban nuestros incentivos que teníamos derecho. Entonces, a raíz de que el sindicato se fue formando y fuimos mejorando toda esta situación, negociamos convenios colectivos. Entonces, ahora ya las empresas sí respetan lo que son los derechos de los trabajadores, porque saben que existe un sindicato que está defendiendo los derechos de los trabajadores y que si ellos recurren a cualquier falta, entonces nosotros tenemos la potestad de venir tanto a la corporación o si no, directamente al Ministerio del Trabajo para que se resuelva o se constate realmente si se están violando o no los derechos de los trabajadores. La lucha sindical ha sido muy fuerte porque en las empresas de zonas francas principalmente había mucha violación. Ha sido un proceso intenso de lucha en los cuales ha funcionado lo que se llama el tripartismo. Hemos logrado hacerlos entender de que se necesita promover y estimular al trabajador porque ellos con su capital no son nada sin la fuerza trabajadora. Hicimos una reforma al Código de Trabajo muy importante también para que se pudieran garantizar los derechos de los trabajadores. Hemos conseguido aprobar un conjunto de leyes que le llamamos leyes de blindaje. Nos permite que los problemas y los conflictos se resuelvan. Las reformas tributarias en nuestro país. Ese ha sido un tema negado para la clase trabajadora y hoy los trabajadores tienen un beneficio a través de esa ley que se aprobó, que es muy importante. El sindicato lucha por tener más allá del salario mínimo. El sindicato lucha para tener más reivindicaciones que las que ahora tiene. El sindicato lucha por mejores condiciones de trabajo. El sindicato lucha para que la relación obrero-patronal no sea en momentos desiguales, sino que el sindicato interfiere en media entre la empresa y los trabajadores y se van consiguiendo más reivindicaciones. Es decir, se discute el salario, son mayores a lo que el Estado propone, pero es una lucha del sindicato. Hace 2 años se dio una reunión de los representantes de las empresas de zona franca con el gobierno y las organizaciones sindicales, donde se negoció un salario mínimo para zona franca. Entonces, hubieron muchas críticas, incluso de los países centroamericanos y muy particularmente de Honduras, porque la lógica en una negociación de salario es subir o mantener lo que tenés. Esa es la lógica. Sucedió un fenómeno en el caso de Nicaragua, que en virtud de subir y mantener lo que había, bajó 2 dígitos. Había 10 y bajó a 8. Pero esa tiene una lógica política, que es lo que no se entiende en estos otros países. Y es de que, en términos políticos, hubieron acuerdos que al final beneficiaban a más trabajadores, no a los que estaban en el proceso productivo en ese momento, sino a los que estaban desempleados, porque se vinieron creando otra cantidad de empleo y el compromiso es crear 100.000 empleos. Te doy, pero me das empleo
para más trabajadores que están desocupados, que no tienen que comer. Mira, mi hermano, yo quiero decirte que el dirigente no nace, no se hace, digo, sino que nace. Desde que tu sangre corre, la sangre obrera, la sangre trabajadora. Sí, lógicamente, cualquiera tenemos temor. Es como cuando estamos en el tiempo de la guerra. Pero sabíamos que si no le disparabas, vos te iban a disparar. Y si vos no aniquilabas primero, vos te aniquilabas. Esto es la cosa que si nosotros le ganamos a la empresa, si no le ganamos a la empresa nos gana. Porque estos años y este esfuerzo que ha hecho nuestra organización, que ha tenido todo el valor y toda la voluntad de darle conocimiento al trabajador, nos ha llegado a tener más y más éxito. Porque cada año de lucha que yo estoy aquí al frente de este sindicato, hemos logrado y seguimos logrando. Porque la lucha sindical no se acaba de la noche a la mañana, sino que estos son eternos. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad.